Buenas tardes, bienvenidos para la parte vespertina de nuestro programa del quinto Seminario Iberoamericano de Periodismo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y vamos a tener en esta siguiente hora a dos exponentes con visiones muy particulares acerca de los espacios para el periodismo de ciencia, estos espacios poco explorados. Está con nosotros Nelly Toche Salguero. Les voy a hablar un poco acerca de ella. Es comunicóloga y periodista. Actualmente es titular de la fuente científica para la sección Arte, Ideas y Gente del periódico El Economista, colaboradora para Medscape en español y corresponsal en México para el portal El Informe, Periodismo Científico, y la revista Qué Genial en El Salvador. Es cofundadora de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Cuenta con una especialidad en medios masivos de comunicación por la Universidad del Valle de México y diplomados en incidencia y comunicación política por la Escuela Complutense Latinoamericana y Community Manager por Deusto Formación. Dentro de su labor periodística se ha desempeñado como jefa de información para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza en Cámara de Diputados, directora editorial de la revista Paricutín, colaboradora para las publicaciones Entérate y Análisis en Punto, y reportera en el Instituto Mexicano de la Radio, Grupo Fórmula, y para el área de comunicación social del anterior Instituto Federal Electoral. También va a estar en esta conferencia Wilbert Monterrosa, quien es periodista de ciencia de El Salvador y ha fundado la plataforma digital El Informe y recientemente la revista Qué Genial. Es catedrático universitario, dirige la primera academia multimedia de su país. Es locutor, productor audiovisual y fotógrafo. Además, imparte conferencias sobre comunicación persuasiva y periodismo de ciencia. Tenemos primero a Nelly y posteriormente a Wilbert. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Bueno, pues quiero agradecer esta invitación para platicar un poquito, pues desde el campo de batalla, básicamente. A mí sí me toca el día a día de las notas de ciencia y eso parece ser extraño y entonces por eso estoy aquí, para hablarles un poco de este trabajo y también agradecer pues que hayan visto en mi trabajo pues un área de oportunidad para compartir con ustedes las prácticas del día a día. Al hablar, por acá, así. Bueno, la idea es platicar de cómo ganar un espacio de ciencia en un periódico dedicado a temas económicos. Esta era la principal idea y bueno, para ello hay un dicho, una frase que dice que lo importante no es llegar sino mantenerse, pero aquí llegar sí fue importante y por ello, aparte de mi recurso visual, tengo un recurso humano para platicarles de cómo se llega y cómo se crea este espacio y en este sentido, pues, esta respuesta requiere apoyo y quiero invitar a Manuel Lino, quien fue mi editor y el que me contrató en algún momento, a que les platique esa parte, a que me ayude. Y entonces los dejo unos minutitos con él. Gracias. Gracias, Nelly. Estoy un poquito improvisado, como verán en esta participación. Pero, en fin, cuando Nelly me invitó, pues esencialmente me invitó porque el espacio en el que ella está como reportera de ciencia en el periódico El Economista, pues es un espacio que de alguna manera generé yo y entonces me invitó a platicarles de cómo fue la generación de este espacio. Descubrimos hoy en la mañana que justo hoy, un 5 de diciembre, se publicó por primera vez el periódico El Economista. Era un periódico, en ese momento ya había salido El Financiero en 1988. Corría el año de 1988, o sea, ya les estoy hablando de hace mucho tiempo. Yo soy casi fundador, llegué algunos meses después, unos 3 o 4 meses después al periódico, con una… Ahora lo siento un poquito irresponsable, pues tendría yo en aquel entonces 20 y muy poquitos años y tenía una columna de divulgación científica. En aquella época no concebía yo, y me parece que poca gente, por lo menos en México, lo concebía, que existiera el periodismo de ciencia.
Entonces yo llegué con una columna de divulgación científica a imagen de mis héroes, Asimov sobre todo, que como divulgador, y entonces, bueno, platicaba de estos temas maravillosos, pero un tanto, vamos a decirlo, abstractos, ¿no? Y yo recuerdo a Luis Enrique Mercado que me decía, es que no eres periodístico. ¿Y por qué tendría que ser periodístico el origen del universo o el origen de la vida? Le comentaba yo, y acabé saliendo del periódico El Economista por no ser periodístico con mi divulgación científica. Me tardé muchos años en entender a qué se refería. Eventualmente, bueno, yo estudié biología, soy periodista casi por accidente, y también estudié música, regresé al periódico una vez más, ahora con una columna, pero de música, y como tenía, según ellos, mente científica, hacía la cartelera de cine y teatro porque había que manejar Excel, y entonces solamente yo podía manejar Excel en la sección cultural del periódico. Entonces, bueno, pues hacía la columna y tenía esta parte, ¿no? Y poco a poco se fue desarrollando, me fui desarrollando ahí, me fui haciendo pues lentamente, la verdad, fui entendiendo este lenguaje del periodismo, entendiendo cuáles eran pues las razones de mi original salida, y eventualmente me convertí en el editor. Para no hacerles el cuento muy largo, porque solo tengo algunos minutitos, para no hacerles el cuento muy largo, cuando era ya el editor de la sección cultural, déjenme contarles un poquito de esta sección cultural. Originalmente se llamaba La Plaza, actualmente se llama Arte, Ideas y Gente, pero se llamaba La Plaza. Y es que el director general del periódico, Luis Enrique Mercado, era columnista de economía en el Universal, gracias a sus contactos con empresarios, sobre todo con mineros, logra lanzar el periódico El Economista, pero necesitaba un editor, y ese editor fue un editor de Guadalajara, Martín Casillas, que lo único que quería era tener una sección cultural donde hablar de teatro y de cine y de cosas maravillosas, y de novelas, y es escritor y escribió algunas novelas y tal, ¿no? Y entonces se llamó La Plaza porque era ahí en memoria de la Plaza de Coyoacán, y entonces, bueno, parecía como un lugar con mucha vida, y eso era lo que se quería de esta sección. Y acabó teniendo deporte, o sea, todo lo que no cabía en cualquier otra sección del periódico, deportes, gente, todo, sociales, ¿no? Luego todo acababa ahí en La Plaza, ¿no? Y conforme, bueno, ya cuando era yo editor, todavía se llamaba La Plaza, y de alguna manera los convencí, ya no estaba Martín Casillas, pero los convencí de que no podíamos hablar de una sección cultural en donde no habláramos de ciencia, ¿no? Fue algo que me tomó mucho tiempo, pero sin ciencia no hay cultura, sobre todo en la época contemporánea. Si no hablas del genoma, si no hablas de las estrellas, no puedes decir que estás manejando una cultura científica, digo, una sección cultural. Y entonces me lo creyeron. Yo al principio era muy feliz porque además eso me permitía, como editor, mandarme como reportero a hacer las notas, y podía escribir un poquito, que era lo que realmente me gustaba. Después llegó un día en que aspiré a la beca, esta maravillosa beca que ganó hace poco Iván, que viene de regreso, la Knight. Les mandé mis reportajes de ciencia, y cuando me rechazaron me puse a leer lo que les había mandado y me di cuenta de que no se puede ser editor y reportero. Estaba todo, o sea, a todo le faltaba una lectura, unos ojos externos. Y entonces fue cuando empecé a decir prácticamente todos los días: necesito un reportero de ciencia, necesito un reportero de ciencia, necesito un reportero de ciencia. Y finalmente me lo dieron con muchos asegúnes. No vino el año pasado Elizabeth Ruiz, que fue la primera que ocupó esta plaza. Me acuerdo que
en septiembre de un año me dijeron, ya está, que venga a firmar mañana. Era mi día libre. Yo estaba en el cine y me escribe Elizabeth, no pude firmar el contrato. Logró entrar hasta febrero del año que seguía, pero entró. Cuando Elizabeth se fue, y ahora sí ya paso a platicar de Nelly, pues hice varias pruebas y al final había 2 candidatas para ocupar este puesto. Siempre son mujeres, no sé por qué hay esta abundancia de mujeres en el periodismo de ciencia. Y Nelly era una de ellas, y me acuerdo mucho que Nelly venía de la Cámara de Diputados, y a ella lo que le interesaba era el tema de las políticas públicas, que hubiera ciencia detrás de las políticas públicas. Y déjenme decirles, y lo digo, ni modo, le avisé a Nelly que probablemente lo diría, y bueno, pues sí lo tengo que decir, la otra chava era mucho más precisa, redactaba con una claridad tremenda, pero Nelly tenía imaginación y Nelly tenía entusiasmo, y es mucho más fácil tratar de aterrizar a alguien que está volando que tratar de levantar a alguien que tiene los pies demasiado bien plantados en la tierra. Entonces, bueno, pues así fue como más o menos se generó el espacio en el que se quedó Nelly, y bueno, ahora le voy a dejar este espacio que en realidad es de ella y que me prestó por unos minutos. Gracias. Bueno, pues así fue como se llegó a tener este espacio, pero como ya lo dije, lo difícil no es llegar sino mantenerse. Y entonces en esa parte, pues a mí sí me gustaría que esta plática, más que yo les venga a decir cómo hacemos las cosas, seguramente muchos de ustedes las hacen muy similares o intentan hacer un trabajo muy parecido, pues a mí me gustaría que esto sirviera para la reflexión y el debate. A lo largo de mi plática seguramente va a haber algunas cosas que también a ustedes les hacen ruido, y yo espero que eso es lo que a ustedes les genere algo y podamos platicar más adelante en el café o en la comida sobre estos temas que creo que también son trascendentales si queremos hacer del periodismo de ciencia pues algo distinto en México, algo que de verdad tenga impacto y, como lo decía Manuel, que incluso abone para las políticas públicas en nuestro país. Entonces, bueno, yo les quiero platicar. Para mí, antes del periodismo de ciencia, ¿qué pasaba? Bueno, yo venía, como lo platiqué, de una fuente política. Básicamente este era el panorama que yo cubría todos los días, comunicados, este era mi ecosistema. Y por supuesto los grandes chacaleos. Esto era de donde yo sacaba mis notas, mi información diaria, y bueno, ahí me di cuenta que básicamente los diputados no sabían mucho de nada, y que donde se realizaba el verdadero trabajo legislativo pues eran en las comisiones. Y en las comisiones, ¿quiénes llegaban? Pues los especialistas, los investigadores, la gente que sabía del tema. No siempre eran escuchados, pero pues ahí es donde estaba pues el verdadero debate. Y en esas áreas, justamente en la Comisión de Ciencia y Tecnología, yo veía que llegaban los investigadores y presentaban trabajos con verdaderas metodologías, verdaderos trabajos bien estudiados, bien realizados, y ante cualquier bombardeo de preguntas, pues ellos tenían soluciones muy claras. Yo lo que intenté fue hacer notas desde esa parte, pero por supuesto fui bateada. Jamás iba a hablar yo de los secretarios técnicos o de los investigadores que iban a hablar con diputados si no hablaba con la voz de un diputado. Entonces, pues ahí fue donde mi decepción empezó a crecer y me di cuenta que no estaba en el lugar adecuado, que tenía yo que cambiar y que pues si quería evitar estas prácticas, pues ese no era el lugar. Y entonces, pues ya, decido hacer un análisis y pensar en qué quería cubrir. Al principio yo pensé en el periodismo de investigación, y aquí quisiera hacer un alto porque este descubrimiento me llevó 8 años de mi vida profesional. Es decir, creo que estamos hablando también de que la academia está totalmente desvinculada del periodismo. Yo no sabía que existía el periodismo de ciencia hasta que en mí algo sabía que no estaba funcionando. Entonces, en buscar el periodismo de investigación me di cuenta que existía el periodismo de ciencia y que eso era lo que quería dedicarme.
Por supuesto que no fue fácil porque no hay lugares para periodistas de ciencia, pero ahí la verdad es que la suerte sí estuvo a mi favor, porque en ese momento hubo una oportunidad en El Economista. Que aquí también hay que ser muy claros en lo que queremos, porque encontrar una oportunidad en El Economista no necesariamente era ganar más o por lo menos tener el mismo sueldo que yo tenía antes. Eso también creo que es preocupante. Entonces, pues ni modo. En este análisis, así como Manuel me analizó, yo también lo analicé a él y dije, creo que me funciona para lo que yo requería. Manuel funcionaba muy bien, porque la verdad fue una persona muy abierta. Cuando tuve esta experiencia de una entrevista con él, pues me di cuenta que existían editores que no tenían temor y no tenían preocupación de externar su conocimiento. Yo venía también de una editora o una jefa donde todos los días sentía que yo le quería cortar el cuello cuando ella me llevaba 30 años de ventaja en el periodismo. Entonces, bueno, ahí era como difícil lidiar con ese tema. Cuando llego a esta área me doy cuenta que pues aquí hay apertura y que básicamente las herramientas que yo necesitaba, porque también fui clara en decirle, pues yo no tengo una agenda de ciencia como tal, pero él me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Y bueno, pues aquí entramos a la parte de cambiar esquemas. Sabemos que la práctica cotidiana pues es lo que el editor o la mesa de redacción solicita, que estamos y eso pues prácticamente limita la creatividad del reportero. Y así fueron mis primeros días. No estaba limitada creativamente, debo decir, pero sí a los temas que el editor le parecían interesantes. Pero entonces, aquí, ¿cómo convencí a mi editor de que yo también quería aportar y que tenía ideas a lo mejor interesantes que podían funcionar para el periódico? Bueno, yo recuerdo que mi primer trabajo como más completo, digo con las limitaciones que tiene el periodismo impreso, quise hacer una investigación sobre el fracking. Me encontré con un investigador de Nuevo León que lo estaba analizando de una manera muy precisa, muy clara, y entonces yo le propuse a Manuel este trabajo y él me dijo que por supuesto estaba perfecto. Entonces investigué, hice mis gráficos, buscamos la manera de que quedara muy explícito lo que era el fracking en una imagen, entrevistamos a varios personajes, pero al final de este ejercicio Manuel me dijo, yo voy a tener que firmar este trabajo porque prácticamente te hice la mitad. Lejos de sentirme yo decepcionada por eso, pues dije, bueno, perfecto, tiene toda la razón, qué bueno que lo dice. Y entonces ese es como mi reto a seguir, ¿no? Mi segundo paso fue ser mucho más dura conmigo en ese aspecto y me funcionó, creo. Les comparto esta imagen de bosques comunitarios porque ese es un tema que al principio de mi carrera en periodismo de ciencia me marcó mucho. Encontré muchas fuentes, encontré mucha información y pues me metí muchísimo. Estos fueron de los primeros trabajos en donde ya logré que me dieran un espacio de ese tamaño. Estamos hablando de alrededor de 1000 palabras, que eso en un periódico pues es muchísimo. Y creo que de ahí fue que Manuel ya me dio la posibilidad de escribir libremente. Así fue que yo empecé a crear mi propia agenda. Ya no estaba lo que el editor quería o la mesa, sino que yo era la que proponía las historias. Y que a mi parecer así debería de ser, porque el que está constantemente en el ambiente pues es uno debería de ser el que proponga y no al revés. Sin embargo, bueno, yo sabía que había muchas herramientas a fortalecer y aquí quiero nombrar algunas de ellas. Por ejemplo, la agenda, tienes que conocer qué sucede en el ambiente de la ciencia, cuándo son sus foros, cuándo se reúnen, por qué se reúnen, en fin, este tipo de situaciones. Conocer el trato con investigadores, esto es importante porque yo venía de tratar con perfiles de diputados o funcionarios. Esto, como ya lo comenté, es súper distinto a un investigador que ha dedicado toda su vida a ello. Cuando a un diputado le preguntaba, pues no tenía más que 2 o 3 minutos de audios para sacar lo mejor que pudiera yo mi nota. Sin embargo, con un investigador, pues te sientas, y creo que lo han vivido, puede hablar por horas del tema porque pues a 20 años de su vida se ha dedicado a eso, entonces claro que saben del tema. Después, ¿dónde encontrar la información?
pues uno hay que saber dónde están las instituciones, esta parte del uso de fuentes, ¿no? Y aquí yo difiero con algunos compañeros cuando hablan que usar el boletín o las agencias informativas o las conferencias de prensa no deberían de estar en las actividades de un periodista. Sin embargo, yo considero que esto es parte del ecosistema que acompaña al periodista, pero por supuesto nosotros podemos darle mayor fuerza a esta información y es nuestro deber ser muy críticos con la información que nos llega, pero no necesariamente tenemos que tirar a la basura un boletín, porque de ahí podemos hacer pues grandes historias. Eso es lo que yo considero. Y aquí también en dónde encontrar información, híjole, voy a tocar un punto que a lo mejor a muchos no les va a gustar, que es en las áreas de comunicación social y que también van a tener su espacio para defenderse. Pero la verdad es que yo he encontrado que las áreas de comunicación social lo que menos tienen son comunicación. No hemos logrado empatar los tiempos de las áreas de comunicación social con las de los periodistas. Finalmente entiendo que ellos están supeditados a lo que la institución les requiere. Sin embargo, mientras no suceda un entendimiento mutuo, estas áreas de comunicación social para el periodista no van a funcionar. No van a funcionar para la coyuntura o para temas que se tienen que sacar de inmediato. Sin embargo, hay sus excepciones. Quiero yo aquí sí recalcar, por ejemplo, en el área de la CONAVIO y la CONAFOR, son mis dos ejemplos claros de lo que sí es un área de comunicación social, de las personas que te resuelven en minutos, no en horas, no en días, sino en minutos, y que sí están dispuestos a apoyar esta parte porque creo que sí entienden muy bien lo que es el ecosistema del periodista y que lo han externado a sus autoridades y entonces las autoridades pues están ahí tenemos pues muchos ejemplos de las personas que sí están abiertas a contestar preguntas pues en menos de un minuto, antes de que se vayan a comer, antes de entrar a junta, antes de entrar a sus reuniones, antes de tomar un vuelo. Eso creo que sí es efectividad y bueno, se ve en pocas áreas, pero sí las hay. Después, pues entender las publicaciones científicas, ya otros compañeros lo han mencionado, es básicamente descifrar textos muy complicados y bueno, para esto también es acercarnos al lenguaje científico y traducirlo al periodístico. Y aquí también me gustaría mencionar herramientas como las que han surgido de tesis de la UNAM, donde nos permiten y nos facilitan este entendimiento de los papers, por ejemplo. Creo que es muy valioso que nos acerquemos a ese material que se está generando, porque en verdad sí dan una guía y para el periodista que está todo el día en la calle o demás, sí son herramientas que te facilitan mucho el entendimiento de estos documentos y saber de dónde extraer las notas mucho más rápido para ya después buscar al investigador, o si puedes agarrar un caso que te ayude a contar la historia, pues sería mucho más fácil. Aquí también menciono lo de ir contra el tiempo, eso queda claro. Y la parte del acercamiento al lenguaje científico y traducirlo al periodístico. Aquí yo recuerdo hace 2 semanas fui a cubrir un evento de la NUYES y Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, hablaba de las 10 instituciones educativas de mayor calidad en el mundo y coincidía en una cosa: todos son angloparlantes. Pues esto da una clara idea de cómo se escribe la ciencia. Y entonces, si quieres ser un periodista de ciencia, verdaderamente, si no hablas inglés, es una limitante muy grave y que, bueno, uno tiene que trabajar todos los días con eso y pareciera que no, pero sí es muy importante el tema también de una segunda lengua. Ahora, en lo personal, ¿cuál fue mi aportación para que los temas siguieran fluyendo y pudiéramos conservar este espacio de ciencia? Esta tendencia que yo tenía a incidir en políticas públicas por el perfil que yo traía de Cámara de Diputados del Instituto Federal Electoral, pues me ayudaba a entender que los datos básicamente generan políticas públicas. Yo lo veía al cubrir las comisiones y estar en las discusiones de los diputados, pues entendía que los números muchas veces eran los que definían el rumbo de una iniciativa o de alguna aprobación. Entonces, esto yo es lo que buscaba integrar en mis notas. Y bueno, aquí tengo algunos ejemplos como cuidado con la falsa ciencia de los antivacunas. Son temas que tienen los datos muy presentes y que pues ayudan a sensibilizar a la población. Otro tema sería
calidad de vida hasta el último momento. Este pequeño reportaje que logré hacer me parecía súper interesante porque hablaba de la muerte digna, que es diferente a la eutanasia y que existe en México y que tiene cifras muy interesantes y que tenemos los recursos pero la gente no los conoce. Y entonces en una historia muy gráfica, incluso de este trabajo se hizo una historia aparte en imágenes, parece que se contaban muy bien las historias y hablando de números y de likes y esas cosas, pues este tipo de notas nos mantuvieron arriba más o menos 2 semanas en las notas más leídas, siendo que en El Economista sabemos que peleamos contra política, economía, empresas, finanzas. Tenemos una larga lista de competencia y bueno, que estas notas permanezcan para nosotros sí es un reto y también es muy gratificante. Xochimilco busca retomar su agricultura, también aquí hablamos de las chinampas, también aquí hay datos y cifras muy interesantes que perfectamente podrían ser parte de una propuesta para el legislativo. Y bueno, hasta aquí todo iba muy bien, ya con Manuel me entendía perfecto, él apoyaba mis temas, apoyaba mis espacios de doble página, pero se le ocurrió irse a otro lugar y entonces ahí vino un nuevo reto para mí. Básicamente, Manuel ya les platicó un poco, pero la sección de Arte, Ideas y Gente se compone de ciencia y de cultura. Entonces, digamos que mis notas a la vez compiten con otros 3 reporteros que cubren cultura. Tenemos 3 reporteros de cultura por 1 de ciencia. Y entonces la verdad es que sí es un reto meter las notas de ciencia arriba de toda la información cultural que existe, porque además mis compañeros reporteros en cultura los considero muy buenos y saben lo que hacen. Entonces había que replantearse cómo iba otra vez a perdurar este espacio y había que renovarse o morir porque mis editoras eran muy buenas, pero la primera de ellas me dijo, yo no sé nada de ciencia, quiero que el espacio permanezca, confío en ti. Creo que ese es un arma de 2 filos porque te están dando libertad, pero también nos está cumpliendo la función del editor. Todo el peso está recayendo sobre ti y entonces creo que eso también pudiera ser peligroso si uno no sabe mantener el espacio, si uno no sabe qué temas meter para que el periódico siga considerando importante tus temas, sin un editor que esté luchando diario en la mesa de redacción por estos temas. Entonces, bueno, convencer para conservar el espacio de hablar desde la ciencia y para esto, otra vez tengo ejemplos. Por ejemplo, esta nota, sabemos que en El Economista pues había que analizar a quién me dirijo y a través de quién. Entiendo que mi público entiende con números, que mi público, a pesar de que pareciera que el periódico no lo lee nadie, pues sí lo lee un público por lo menos muy específico, que son economistas, diputados, senadores, tomadores de decisiones, empresarios, incluso las instituciones. Cuando yo hablo de temas y soy un poco escandalosa, al día siguiente tengo a las instituciones marcándome para preguntarme cómo estoy, pero a la vez para querer platicarme sobre el asunto, ¿no? Entonces, creo que sí se incide y también la parte digital hoy nos ha abierto muchísimas puertas, más adelante lo tocaré. Y bueno, al analizar a quién me dirijo, pues entonces yo busqué justo eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, vuelvo a retomar el tema de la vacunación, pero ahora la vacunación tiene alta rentabilidad económica, eso creo que a mis lectores sí les funciona muy bien. Bueno, ahí también tenía un ejemplo de empresas mexicanas hacen poca innovación, pues hay que hacer ruido y hay que meter estos temas lo más que se pueda si queremos que de verdad inciden políticas públicas o que estos tomadores de decisiones pues nos tomen en cuenta. Alimentar al mundo no es tarea de uno solo. Este es un ejemplo que puse porque a partir de que fui a cubrir el Simposio Internacional de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, comencé a hacer una serie de notas donde yo hablaba pues justo de este tema tan interesante y tan controversial en México y en todo el mundo, que es el de los transgénicos. Eso lo que hizo fue que a mí Monsanto me hablara y me invitara a sus instalaciones. Ellos me dijeron, nunca hemos dejado que
que entren periodistas, pero ahora lo queremos hacer, te leímos y creemos que pues estás en el tema y que no vas a hablar desde un sesgo de ningún tipo. Fueron muy directos, ¿no? Y entonces creo que esa oportunidad, algunos dirían, yo nunca hubiera ido a Monsanto, otros sí, otros no. En fin, creo que hay que estar en todos lados, y esta oportunidad que tuve de entrar a Monsanto y platicar un poco con ellos de su trabajo y sí preguntarles qué ha pasado con Monsanto, por qué Monsanto es el malo de la historia, pues sí nos platicaban y aceptaban que ellos han cometido un grave error, que es no hablar, que nunca hablar y dedicarse a un sesgo, solo dedicarse a hablar a los agricultores, pero se les olvidó que el tema de transgénicos pues es un tema que toca a todos, que toca a toda la población, y se les olvidó que la población también está atenta a estos temas, y eso para ellos pues ahora es un problema, porque la gente ya tiene un malo de la película y es Monsanto. Pero bueno, el punto es estar en el debate, es que te escuche, o sea, que vean en tu publicación una manera de generar el debate. Sobre vincular la ciencia a lo cotidiano, bueno, pues otra posibilidad también se abre en las redes sociales, y entonces ahí lo que trato de lograr es que la gente sea empática con las noticias que publico. Por ejemplo, esta nota hablaba de las luciérnagas, pero también pude meter el tema forestal, que es muy importante en las luciérnagas cuidar, porque también hablaban de que probablemente pasara con las luciérnagas lo que pasaba con la mariposa monarca, que hay mucha gente y ya no se controla, y entonces mueren muchas mariposas porque la gente va a turistear. Esto es lo que se quiere evitar en el tema de las luciérnagas, y yo lo retomé, además de que retomé un tema de cómo hacer carbón de ese bosque, en fin, como buscarle más temas sociales alrededor de la luciérnaga y aprovechar este fenómeno. Aquí, por ejemplo, en la generación de los polímeros, lo que hice fue aprovechar un chiste en redes sociales. Aquí se hablaba bueno, el chiste decía que era una señora que iba al supermercado, y entonces el joven le decía, señora, ¿trae su bolsa de tela? Y la señora decía, no, no traigo. Y entonces el joven le reprocha que por personas como ella y por su generación es que teníamos un problema tan grave de contaminación de polímeros como lo tenemos ahora. Y ella decía, tienes razón, nosotros antes pues usábamos envases de vidrio, antes no usábamos pañales desechables, no usábamos bolsas en el supermercado, tienes razón. Entonces, con este chiste es que yo entro para hablar de la generación de los polímeros. Entonces, hablo del chiste y después ya les hablo del problema tan grande que tenemos de polímeros, donde ahorita somos los peores consumidores de toda la historia. Otro ejemplo, cuando el cuerpo está en tu contra. Bueno, aquí lo que quería hablar era de esclerosis múltiple. Lo que hice fue pedirle a un compañero reportero de Cámara de Diputados que lo padeció y que nosotros lo vivimos. Era impresionante ver cómo a mi compañero, cuando estabas hablando con él, su cabeza terminaba girando 180 grados, y fue una enfermedad que nosotros la vivimos, y me pareció de lo más lógico preguntarle que si no quería contar su historia para yo poder hablar del Día de la Esclerosis Múltiple. Por supuesto que dijo que sí. Bueno, no todos lo hacen, no es por supuesto. Y esta nota salió igual, súper publicada, súper compartida en internet, generó mucho ruido, y bueno, ahí también los lectores te escriben y te preguntan a dónde ir, dónde acudir. Esto, básicamente yo no les puedo dar esa información, pero lo que quiero decir con esto es que sí funciona, sí hay comunicación con los lectores y sí podemos ser ese vínculo tan importante con la sociedad. Ay. No, espérenme. Este ejemplo de hasta las autoridades aprenden de los eclipses. Bueno, recordarán que en el mes de agosto, si no mal recuerdo, fue lo del eclipse y fue muy nombrado, pero lo que ocurrió aquí fue que en Coahuila se hizo un boletín para que los alumnos no pudieran salir de su aula de clases, tenían que estar encerrados en el momento del eclipse. Pues esto para mí generó, evidentemente yo vi una nota ahí, y lo que hice fue buscar al director del Consejo Estatal de Ciencia y que me explicara qué era lo que había pasado. Pues él me dijo que
que qué bueno que iba a salir en un periódico nacional, que nunca le había pasado. Y básicamente me dijo, bueno, pues aprenderemos de esto y para cuando suceda un eclipse en México, pues ya estaremos preparados. Eso también era nota y fue interesante también enterarme que el Consejo Estatal de Ciencia en Coahuila estaba vinculado con la SEP, el mismo que hizo el boletín. Esto también habla de una desinformación muy importante y de una desvinculación total entre organismos y de que básicamente no hay comunicación entre ellos. Pero también tuve la oportunidad de platicar con el director del Planetarium en Torreón y él me platicaba que este tipo de noticias lo que había provocado es que los alumnos, padres de familia, maestros acudieran al planetario para ver qué pasaba y qué iba a pasar, si era muy malo, si era muy bueno, qué se tenía que hacer. Entonces, este tipo de malas noticias o bueno, de información errónea, lo que provocó fue que la gente sí se acercara a las fuentes reales y eso también me pareció muy loable y me pareció que tenía que estar en la nota. Entonces, de una nota de solo hablar del eclipse y de que cuándo iba a suceder y demás, pues lo que salió fue evidenciar este problema que tenemos con autoridades, que no hay vinculación, que también hay soluciones, que tenemos los planetarios y me pareció pues una forma más creativa de abordar el tema que todos ya habían retomado. Otra nota. Y bueno, aquí también de las cosas negativas que suceden todavía es que aquí, por ejemplo, estamos hablando de temas de innovación, desarrolladores, tecnólogos, innovadores. Sin embargo, la URL del economista sigue siendo de entretenimiento. Es decir, todas las notas que yo publico, si tú las buscas, van a aparecer como de entretenimiento. No tenemos una URL de ciencia, tecnología, innovación, nada, es entretenimiento puro. Y bueno, otra de las cosas negativas, luchar contra los espacios cuando tú te apasionas por lo que haces, pero no lo logras. Este es un ejemplo. Aquí recuerdo que cuando Estados Unidos sale del Acuerdo de París, pues había información muy importante desde la ciencia que contar. Yo le propuse a mi editora armar un especial a base de ciencia, tocando los puntos económicos, modelos de desarrollo de mercado, tecnología. Para ese mismo día le dije, dame oportunidad de hacer algo científico con este tema y entonces me dijo, adelante, incluso te lo van a llevar en primer plano, no en la sección de arte e ideas, que es en la página de 30 y tantos para atrás. Y entonces pues me moví, encontré al doctor Luis Aguirre, que es experto en desarrollo de mercado, tecnología limpia y modelos de negocio sustentable, entrevisté al doctor José Sarucán, entrevisté al doctor Alonso Aguilar del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, que es especialista en medio ambiente, logré contactar a los de la WWF y a la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Esto en 3 horas, porque lo que yo quería es que se metiera el tema, y al final, con toda esta información que recabé, mi nota es la que está abajo, que dice: el mundo hablará más del cambio climático, donde se ve el doctor Sarucán. Esos fueron los párrafos que logré después de mis 6 entrevistas y de tratar de crear un panorama totalmente científico sobre el tema. Eso fue básicamente muy complicado, pero bueno, ya después lo hablé, discutí, ya se fue, en el digital sí se fue completo, al final lo logré. Pero bueno, son de estos reveses que uno tiene que aguantar pero tiene que seguir apostando por esos espacios, si no tendríamos que estar hablando de que en un periódico tradicional se viera como lugares poco explorados para la ciencia. Pues a veces tenemos reportajes, pero también luchamos con estos pocos espacios, tiempos cortos. En fin, ahora, como conclusiones, creo que el periodismo de ciencia, además de ser parte de las herramientas para generar una cultura científica para la toma de decisiones, debería de convertirse en un agente de cambio e incidir en las políticas públicas. ¿Lo hemos logrado? Bueno, pues de acuerdo con el EMPECID, realizado por el CONACYT y el INEGI, el 74.56% de la población pues sigue creyendo que existen medios de tratamiento que la ciencia no reconoce, tales como la acupuntura, la quiropráctica y la homeopatía. El 41.14% de la población cree que existen personas con poderes psíquicos. El 49.03% cree que el desarrollo tecnológico origina una manera de vivir artificial y deshumanizada. Y el 71.39% de la población dice que confiamos demasiado en la fe y muy poco en la ciencia.
Definitivamente estas cifras pues no nos favorecen. Entonces, ¿cómo podemos ir más allá y convertirnos en una herramienta real que colabora a la cultura científica y sobre todo a las políticas públicas? Bueno, esta mini investigación la hice yo. Es un análisis de notas de la primera quincena de agosto del 2017. Yo conté mis notas de lunes a viernes, son 11 notas, y de esas 11 notas lo que hice fue tratar de ubicar los temas a los que yo hacía mención en cada una de mis notas. En general, logré contar 30 temas distintos en 11 días, con las notas que yo publicaba. Lo que quiero decir con esto es que básicamente el rigor científico debería encontrarse en cualquier sección y en cualquier medio de comunicación. Y pues no se trata de competir con lo que siempre se ha considerado más importante, como la economía o la política. Creo que el periodismo es transversal y en ese sentido, pues creo que las notas más completas emplean distintas disciplinas y voces y deberíamos de aspirar a eso. Entonces, mis conclusiones finales son que el esfuerzo debería de ir encaminado en hacer partícipes de este discurso, pues a la gran mayoría, básicamente a todos los reporteros, todos los periodistas, comunicadores, editores, dueños de medios, todos deberían de estar involucrados en esto porque la ciencia se encuentra en todas partes. También creo que debemos crear herramientas que permitan vínculos, enseñar, asociarnos, reunirnos, compartir prácticas. Este es un espacio idóneo, pero también hay muchos nuevos ejercicios que se están haciendo para que los periodistas de verdad tengan material. Creo que lo hay, o por lo menos yo sí he tratado de aprovechar estos espacios, y esa sería la invitación, a que todos los compañeros periodistas, aunque no se consideren de ciencia, deberían de estarse involucrando pues en este tipo de hábitos, y así para que poco a poco pues logremos una dinámica en que la nota diaria, por inercia, el periodista no quiera sacar información que no haya sido sometida a previa investigación. Creo yo que pelear con calidad por los espacios, aunque a veces se gane y a veces se pierda, y usar las herramientas que nos otorga la ciencia, la investigación y la estadística, nos permite reforzar el sentido crítico pero objetivo que como periodistas debemos tener. Y esto es todo de mi parte, pero quisiera aprovechar estos últimos minutos que me quedan para platicarles también sobre otro proyecto en el que me encuentro involucrada. Este es el informe, es un esfuerzo por llevar periodismo de ciencia en países pues, con poca tradición científica. Y yo quisiera platicarles antes una anécdota, y esto también me da pie a hablar de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que para mí ha sido una herramienta fundamental. Hace un año más o menos, el Consejo Internacional de la Ciencia, el ICSU, por sus siglas en inglés, pasó a El Salvador. Pocos saben que estaba en México, primero en Brasil y pasó a El Salvador. A mí se me hacía muy extraño que El Salvador fuera la sede de un organismo internacional tan importante y pues yo quería saber por qué. Sin embargo, no tenía muchas fuentes de dónde agarrarme porque básicamente esto estaba en El Salvador. Entonces, a través de la red existe un chat justamente para ayudarnos en estas vicisitudes de periodismo, y entonces puedes preguntar si alguien tiene una fuente cercana, si alguien conoce a alguien, y entonces alguien tuvo el dato de Wilber Monterrosa en El Salvador y yo me acerqué a él para preguntarle qué sucedía en El Salvador para que el ICSU estuviera allá. Primero entrevisté a Manuel Limonta, él es el director regional para América Latina y el Caribe del ICSU, y él me explicó que lo que había pasado es que El Salvador había asumido su rezago histórico y lo estaba transformando, que El Salvador no contaba ni con la densidad de población ni con la economía de anteriores sedes, que era México y Brasil, pero lo que sí tenían era voluntad política. Bueno, a mí eso me dejó todavía más intrigada y yo lo que quería saber es qué estaba sucediendo. Contacté a Will y entonces él me explicó que venían de un proceso de una democracia pues bastante joven, que venían de 4 gobiernos de derecha hasta el 2009 que hubo un gobierno de izquierda y que venía de la exguerrilla y que además era experiodista. Entonces él propuso la creación de un viceministerio de Ciencia y Tecnología y que después con Erlinda Handal se hizo el Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología, lo que es el CONACYT allá.
Entonces él me hablaba de estas transformaciones tan importantes que estaban ocurriendo en El Salvador y platicábamos pues que esto era un parteaguas para que también los periodistas empezaran a cubrir ciencia y que el tema empezara a permear en la sociedad. Eso ya lo hablamos como muy de colegas y hasta ahí quedó el asunto. Sin embargo, 3 meses después Will me habla para preguntarme si quería colaborar en un proyecto que él tenía creo que desde que vino a Guadalajara al hackathon, pero no ganó. Lo traía entre manos y entonces al platicar todos estos temas y al ver que sí era posible hacer un periodismo pues colaborativo, entonces me invita a participar y entonces se forma el informe, que tiene 1 año y que ha tenido, a mi parecer, grandes alcances con casi nada, y para ello también quisiera pedirle a Will, que afortunadamente pudo venir desde El Salvador, para platicarles un poco de lo que se trata el informe. Y ahora un punto más a nuestro favor, que es la revista Qué Genial, que es como un hijo del informe. Entonces, Will, si puedes pasar. Gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por dar esta oportunidad. No quiero comenzar mi participación sin agradecer a algunas personas que han hecho posible, no solo por enseñanza y por influencia, sino por trámites. Para los que no saben, venir a México de El Salvador es una odisea, porque te piden hasta la magnífica en la embajada. Pero bueno, aquí estamos, así que quiero agradecer al licenciado Jesús Mendoza y al licenciado Javier Sánchez por toda su colaboración en este proceso. También quiero agradecer al maestro Javier Cruz, quien en el año 2011 llegó a San Salvador, a mi universidad, y fue él quien llevó este tema de periodismo de ciencia allá. Y también a mi querida amiga Aleida Rueda, quien ha sido influencia en todo este momento para llegar a este punto. Entremos entonces en materia. Vamos a hablar acerca de cómo conseguir espacios a pesar de que, o mejor dicho, hay espacios poco explorados y es una oportunidad para el periodismo científico. No sé si pasa aquí en México, pero en mi país sí pasa. Cuando llegamos a hablar acerca de espacios para hablar de determinados temas que no son política, economía, todo el mundo empieza a hacer una especie de catarsis y empiezan a decir es que no se puede, es que hay muchos problemas, y todo el mundo pareciera hablar en negativo. Y yo creo que podemos aprender un ejemplo, y es que de las dificultades y de los espacios o de los panoramas que parecen negros podemos encontrar oportunidades si tan solo exploramos y vamos un poquito más allá. Quiero hablar acerca de 3 puntos. En primer lugar, quiero dar esta premisa. El periodismo de ciencia, más allá de su proceso de realización, necesita renovar constantemente ideas para saber llegar al público. Yo me encuentro entre expertos, entre gente que tiene 10, 15, 20 años de ejercer el periodismo de ciencia. Saben muy bien, están en las grandes ligas. Para mí México es el país de las grandes ligas del periodismo científico, y saben muy bien cómo hacer el proceso. Están muy bien adiestrados en este proceso. La pregunta es, no solo para los mexicanos, sino para todos los iberoamericanos, ¿estamos renovando constantemente las ideas para saber llegar al público? Porque no se trata solo de tener una buena historia y tengo un medio en el cual yo lo estoy difundiendo, sino estoy captando la atención de los nuevos públicos, está llegando mi esfuerzo a las personas a las que tiene que llegar, o estoy limitándome, o mejor dicho, adaptándome a la limitación y no buscando el espacio a la limitación. Por eso creo yo que necesitamos renovarnos constantemente en las ideas, y ese ejercicio se logra en la interacción unos con otros, en ese proceso colaborativo que podemos alcanzar cuando, por ejemplo, yo platico con Nelly, platico con los otros 3 colaboradores del informe, que es un cubano y son 2 paraguayos. Entonces con ellos tenemos este ejercicio y podemos entonces entender que el conocimiento en sí no tiene barreras, sino que el trabajo colaborativo y la realidad latinoamericana periodística tiene muchas cosas parecidas, y podemos aprender unos de los otros, y de esas experiencias nos van a permitir entonces saber llegar al público. La experiencia que funcionó en otro país puedo tropicalizarla y aplicarla en el mío, y a partir de ahí empezar a crear oportunidades.
Hablemos entonces del primer punto. ¿Qué pasó? Ideas. Hay que generar ideas. El periodista de ciencia debe explorar, ver, preguntar y hacer un brainstorming. Es decir, hacer una lluvia de ideas y darse un F5. Porque no me dejarán mentir que de repente nos acomodamos y decimos, bueno, yo tengo 10, 15 años de hacer periodismo de ciencia, estoy muy bien y ya me puedo, todo cómo va. Pero ¿qué tal la idea de renovarnos? ¿Qué tal la idea de preguntar a otros, de no quedarnos en esa zona y empezar a buscar otras oportunidades, otras plataformas, otras maneras de hacer un mejor periodismo y de llevarlo a otros espacios que a lo mejor necesitan escuchar y que a lo mejor por no haberlos explorado es que no hemos llegado? No, porque el canal está ahí, pero necesitamos llegar con este ejercicio de lluvia de ideas y de proceso colaborativo. Innovar, ese es el segundo punto. Cuando hablamos de innovar, pongo el ejemplo aquí de esta famosa bebida que todos hemos tomado, que son las aguas negras del imperialismo, como le llama alguien, pero que se ha renovado a lo largo del tiempo y sigue siendo la bebida más consumida. ¿A qué me refiero con esto? No se trata de cambiar nuestro ejercicio periodístico. Vamos a compartir el mismo contenido con el mismo rigor, vamos a aplicar lo que hemos aprendido durante todo este tiempo, pero vamos a buscar otra plataforma para comunicar la ciencia. Es decir, si yo solamente estoy compartiéndola en la televisión, ¿por qué no empezar a buscar otro espacio donde comunicar la ciencia? ¿Por qué no empezar a buscar al momento de entender? Tengo que saber el público específico al que estoy, pero también tengo que proyectarme al público al que yo quiero llegar, sin cambiar el contenido, pero sí cambiar la plataforma. Espero estarme dando a entender. Usemos los recursos digitales y gratuitos para llegar a más personas. Es una constante escuchar en estos foros que no hay recursos, que no se destina plata para llegar a más personas, pero tenemos recursos digitales y gratuitos que a veces estamos desaprovechando o los subutilizamos porque creemos que no llegamos a tanta gente y no nos damos cuenta que es más fácil y, mejor dicho, al no ocuparlos, lo ocupan las pseudociencias y por eso se viralizan este tipo de ejemplos que mencionaba muy bien Nelly hace un momento, y esos son los que nos están ganando el terreno, porque el periodismo de ciencia o los periodistas de ciencia no estamos ocupando estos recursos digitales y gratuitos que permanecen, que se viralizan con mucha facilidad, no los estamos ocupando de una manera constante. El periodista no solo debe investigar y comunicar, también debe acercar el conocimiento a las personas. Pero ¿acaso no es esto una contradicción? No, me refiero no solo a hacer lo que se le pide en el trabajo, no solo hacer para lo que le pagan, debe acercar el conocimiento a las personas. Vengo de un país que cuando la mayoría de iberoamericanos lo escucha piensa en violencia, en guerra y en maras, pero El Salvador no es así. El Salvador tiene muchísimo que ofrecer. Tengo en mis manos la Ley y Reglamento y Política de Ciencia y Tecnología impulsada apenas en el año 2003. Pero es un sustentamiento jurídico que ahora nos permite a los que vamos a empezar a ejercer el periodismo de ciencia o los que ya estamos empezando a ejercerlo, a abrirnos espacio. ¿Por qué el Consejo de la Ciencia se fue para allá? Porque a pesar de que no tenemos tantos recursos como lo tenía Brasil o los tiene México, pero sí hay una voluntad política y eso es muy positivo. Entonces, ¿qué me toca a mí como comunicador? Aprovechar este sustentamiento y ver que a pesar de las limitantes tengo una oportunidad para llevar la ciencia y empezar a colocarla, aunque sé que es un trabajo contracorriente. Dentro de este punto, quiero mencionar el tercero, la ejecución estratégica. La ejecución estratégica, luego de tener la idea, luego de innovar, vamos entonces a hacer un trabajo colaborativo. Tenemos que entonces empezar a hacer alianzas estratégicas que nos permitan llevar a cabo, cristalizar las ideas y que todas las personas digan, ok, hay un proyecto, ya hay una propuesta, ya hay un punto de referencia en el cual yo me puedo informar y eso es una ejecución que valdrá la pena. El papel creativo entonces del periodista
trasciende de contar una buena historia a compartirla. Hay que saberla compartir. El viernes pasado, en la Universidad Don Bosco, de la cual soy graduado, presenté junto con el CONACYT de El Salvador, presenté la revista Qué Genial, que es una revista que tiene el apoyo de periodistas de Iberoamérica. Algunos están presentes en este seminario, pero se ha hecho sin un solo patrocinio, sin ninguna subvención. ¿Con qué se ha hecho, Wilber? Me pueden preguntar ustedes. Se ha hecho con muchas ganas, con mucha convicción de querer hacer y querer abrir un espacio donde parece que no lo hay. Se trata no solo de tener las historias, sino de quererlas compartir, de quererlas acercar. Porque si no, nos quedamos en un mero discurso de que la ciencia es para la gente, pero no estamos haciendo algo más para acercarles ese conocimiento a la gente, aprovechando las herramientas que ya tenemos a nuestra mano. También este día viernes que pasó, presenté al Viceministerio de Ciencia y Tecnología un proyecto para llevar una conferencia, taller a todas las universidades de El Salvador, aprovechando que es un territorio pequeño que se atraviesa en 6 horas, llevar esta conferencia a los estudiantes de periodismo de las diferentes universidades del país, tanto la pública como las privadas. ¿Por qué? Porque al no existir una materia de periodismo de ciencia, los jóvenes comunicadores no lo ven como una alternativa, no lo ven como un espacio. No sé si pasa en México, pero ahí entonces vamos a aplicar esto, vamos a trascender a que los jóvenes periodistas salvadoreños vean en el periodismo de ciencia una oportunidad de empezar a contar historias y aplicar su talento y sus habilidades para hacer una transformación. Porque al final las historias de ciencia, como decía muy bien Nelly, no solo inciden en la gente que toma decisión, sino en aquellos a quienes les afecta esa decisión. Y somos los comunicadores ese puente entre la ciencia y el público, los que somos llamados a transmitir este mensaje. Es muy importante entonces fortalecer ese trabajo colaborativo a nivel internacional. Entrevistaba en la revista Qué Genial a Nuño Domínguez, que estuvo hace unas horas acá con nosotros, y él me decía eso, que este tipo de ejercicios donde nos reunimos con otros latinoamericanos o iberoamericanos debería ser una constante, debería ser mucho más frecuente, porque entonces nos vamos aprendiendo uno de los otros y entonces ya no tenemos un contacto esporádico, sino vamos a fortalecer una alianza y a formar una verdadera red que nos permita a todos crecer como región, porque al final los fenómenos, por ejemplo, meteorológicos que le afectan a México, le afectan a El Salvador. Los fenómenos o la seguridad alimentaria, la salud urbana, no es un problema de un país en específico, es algo de nuestra región latinoamericana con realidades y con situaciones sociopolíticas y económicas muy parecidas. Para ir terminando, bueno, lo que les mencionaba, este es el tema que pienso llevar a todas las universidades de El Salvador, periodismo científico, un horizonte por explorar. Bueno, quiero hablarles de esta plataforma. El informe comenzó como un proyecto que yo traje a Guadalajara y que a pesar de que no ganó por diversas situaciones, empezó entonces como una plataforma en WordPress, en un sitio gratuito, empezó a funcionar y ahora ya cambió a ser un sitio web como tal, el informenews.net, en el cual están los aportes de Nelly, de los 2 amigos de Paraguay, del amigo de Cuba y de este servidor. Y ahí estamos subiendo información y haciendo un esfuerzo de una plataforma multimedia digital para llegar a más personas, y es el primer lugar de ciencias de El Salvador en este momento como tal, como un portal de ciencia. Pero también está pues el hijo o la hija, no sé cuál de los 2 géneros ponerle, que es la revista Qué Genial, que es una revista que va a tratar de ciencia y tecnología y que está sustentada con los aportes de periodistas latinoamericanos y en los cuales absolutamente todos los que están aquí están invitados a participar si así lo desean. Así que quiero presentar la revista. Si la damos a un vuelo de pájaro, tengo apenas 3 minutos, pero creo que me da chance de mostrárselas. ¿Me avisas? A la 1, a las 2, a las 3. Vamos. Bueno, esta revista, insisto, es una idea de este servidor. El nombre también ha sido pensado. Dale en la X, por favor.
Y ahora hazla gigante. Gracias. Ahí está, ustedes la pueden ver. El tema o el eje central de esta primera edición es comunicar la ciencia como una pregunta, y obviamente los aportes están hechos por comunicadores que varios de ellos incluso están en este seminario y con quienes hemos cultivado ya no una relación únicamente de intercambio de información, sino también de amistad. Hemos entonces visto esto, vamos a verlo, y pues obviamente está el índice, ahí hay un patrocinador ya. Está el editorial de este servidor en el cual hago la pregunta comunicar o no comunicar, y tomo de referencia el soliloquio de William Shakespeare de ser o no ser, y lo profano aplicándolo a comunicar o no la ciencia. Tenemos a Leida Rueda también hablándonos acerca de algo de México, algo del ICSU, la salud urbana. Vamos, por favor. Hay un anuncio del CILAC, que muchos no saben qué es el CILAC, que es un evento para comunicadores de periodistas de ciencia que va a ser en Panamá el próximo año, y que sería muy bueno que estemos ahí presente. Sigamos, por favor. Tenemos a Nelly, que tiene pues la página principal y que se echó, como decimos en El Salvador, se hizo todo un reportaje amplio, muy bueno, acerca de la importancia de los periodistas de ciencia para Latinoamérica. Adelante, por favor. Tenemos un proyecto de ciencia en El Salvador que se llama Science Girl Camp, que es un proyecto que rompe esquemas porque están involucrando a señoritas de municipios aledaños a la ciudad capital para que ingresen becadas a estudiar carreras que se han visto tradicionalmente solo para hombres, como por ejemplo arquitectura o ingeniería, y ya hay una alta, pues hay más de 100 niñas que ya están entrando del bachillerato a la universidad y ya se está cambiando su pensamiento y están optando por estudiar ese tipo de carreras, y están manejando la mecatrónica, están ocupando Arduino, etcétera. Es un proyecto interesante que hay que comunicar. En Ágora es la sección de entrevistas, pues entrevistamos a Nuño. Hay una sección para leer, donde hay 3 libros que hablan de ciencia que podemos leer. La sección de Margot de Costa Rica, que está muy bueno, que es la vinculación del periodismo con las universidades. Hay algún manifiesto de la Red Pop. También nos habla de Paraguay, hay unos datos interesantísimos ahí. Sigamos. También hablamos del reloj circadiano. Y bueno, en Apuntes Geniales, que esa va a ser una sección que va a evolucionar para niños, va a tener 2 personajes que hablen de ciencia y que va a ser con una temática no para que los chicos o los más jóvenes se interesen también por la ciencia, y hasta ahí llegamos. Y esto a grosso modo es la ciencia. Como dato importante, me preguntaba alguien ahora, ¿por qué no trajiste ejemplares impresos? Sencillo, porque ahorita el presupuesto no alcanzaba, pero a pesar que no alcanzaba, no impidió la realización de la revista, porque es más fácil ya tener un producto hecho y luego buscar cómo sustentarlo a únicamente tenerlo en la cabeza. Así creo yo que funcionan mejor las cosas, y de hecho ya está rindiendo fruto porque ya hay un par de patrocinadores interesados. Termino con esto, señores. Oportunidades hay. Veamos en medio de las dificultades y de las limitaciones, oportunidades. Simplemente es de abrir los ojos y explorar un poco más. A todos por su atención, muchísimas gracias. Gracias a Nelly y a Wilber. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? Pueden pasar a los micros, por favor. Gracias. Nelly, quería preguntarte, ¿no hablas un poquito sobre traducción como lenguaje científico al periodístico? Yo quería si nos pudieras contar un poco de tu experiencia, ¿qué ha sido lo más difícil para ti en ese sentido? Porque yo entiendo perfectamente que hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? O sea, hay temas que se tienen que manejar con su nombre científico, y al menos yo lo que hago pues siempre lo pongo y luego trato de explicar, aunque se hace a veces un poco largo porque mi público sí es más general, el tuyo como si es un poco más especializado, pero quería ver que me platicaras un poco de tu experiencia sobre ese tema de traducir, porque a mí en parte pues sí me gusta el lenguaje científico y a veces sí quisiera dejarlo más, pero el arriesgue es que te dejen de leer porque llega el momento en que no te entienden, ¿no? No sé, a veces a mí me cuesta un poco de trabajo eso. Bueno, para mí los temas más complicados definitivamente son los de salud.
Y para ello lo mejor es recurrir al médico. La verdad es que hay muchos mitos en eso de no, yo no tendría por qué enseñarle mi nota al médico y que me la edite y demás, pero la verdad es que es la forma más viable para que tu nota sea clara y concisa. Y lo que he tenido de resultados es que los mismos médicos me han dicho, la verdad es que nunca pensé que lo que yo estoy hablando y lo que estoy investigando se pudiera contar como tú lo cuentas. Eso para mí es muy, muy gratificante, y la verdad es que sí empieza con una confusión grande porque los papers son muy complicados. Yo te diría que, por ejemplo, he tomado algunos talleres donde nos han ayudado con algunas herramientas, que es lee el principio, lee el final, entiende un poco con los gráficos, teniendo lo que tienes después de haber hecho esa primera lectura, pues empieza a investigar fuera del paper qué hay sobre eso, porque también los papers no necesariamente tienen toda la información o todo lo que periodísticamente te funcionaría. Por ejemplo, recuerdo algunas notas donde hablamos de, no sé, por ejemplo, de lepra, ¿no? Y entonces, hablando de lepra, mi pregunta es, como ciudadano normal, ¿todavía hay lepra en México? Y entonces, bueno, la respuesta no la voy a encontrar en el paper, básicamente el paper perfectamente es para un nivel mucho más elevado, pero entonces me lleva a historias donde sabemos que sí hay lepra en México, donde sabemos que hay 2 casos nuevos en Yucatán, donde sabemos que en Oaxaca tenemos 12 municipios donde hay problemas serios de lepra, y entonces esto empieza a crear una historia, y entonces ya los datos duros que encuentras en el paper no necesariamente van a ser la entrada de tu texto, pero sí van a venir a reforzar muy bien el texto que puedes manejar, muy interesante, donde puedes contar la historia de algún personaje y entonces metemos los datos duros y ya no se hace tan complicado. Por supuesto que hay muchos términos en donde entre paréntesis y demás sí tenemos que dar una explicación para no quedarnos cortos, pero cuando hay historias la gente se interesa y se mete y se involucra, y entonces quiere saber esos términos y se empieza a revisar la mano a ver si no tiene estos síntomas, ¿sabes? Eso ayuda muchísimo. Creo que hacer la ciencia más apegada a la realidad, o como contaba, con políticas públicas, etcétera, sí ayuda mucho a hacer empatía y a que estos espacios no se pierdan en el periódico, porque finalmente hasta los dueños del periódico quieren enterarse de qué sucede con este tipo de enfermedades, y es por eso que esos espacios no salen. Gracias. Hola, 2 preguntas para ti, Nelly. Uno de los problemas frecuentes en este tipo de eventos y de varios es que no llegan los periodistas en activo, ¿no? Porque tienen que cubrir su cuota diaria de notas, porque no los apoyan en sus medios, porque no tienen, digamos, pues el apoyo 100%, y sin embargo yo diría que tú eres una periodista típica porque estás presente en este tipo de eventos, estás en talleres, en todos estos esfuerzos que hacemos justamente en la red para profesionalizarnos y todo, ahí estás. Entonces mi primera pregunta es eso, ¿cómo le haces para tener el tiempo y el apoyo para venir a estos foros, ¿no? Y lo segundo es que nos hablaste sobre tu lucha para meter la ciencia en un periódico de economía. Y mi pregunta es si no has explorado, o hasta qué punto has explorado, cambiar el enfoque y más bien hablar de la ciencia de la economía en el periódico. Sí. ¿Cómo le hago? Sí, justo pensaba eso. Los compañeros con los que me topo muy frecuentemente no están aquí, están cubriendo la nota. Eso es muy difícil. Y ahí hablaría de 2 niveles de apoyo. Sí tengo apoyo de mi editora, porque me dice, ve, pero ¿cómo me vas a cubrir la semana? Es decir, o sea, sí es chamba doble. La verdad es que sí tengo que hacer un esfuerzo doble, porque tengo que ver cómo voy a cubrir toda esta semana con temas de ciencia. Hace un momento pues tenía que enfocarme a hacer la nota de la inauguración para tener mi nota de hoy, y después me tocaron hacer 2 entrevistas con 2 científicos, y después ya enfocarme en lo que era mi exposición de hoy. Sí es muy complicado, la verdad es que no es tarea fácil, pero pues la verdad es que si queremos profesionalizar este tema del periodismo de ciencia, pues sí creo que tenemos un trabajo doble. Ni modo, este es
de los primeros esfuerzos que se tienen que hacer para que después ya fluya el tema y los editores y los dueños del periódico pues entiendan que es una necesidad, que los periodistas tenemos que profesionalizarnos y eso va a redituar en el periódico, por supuesto, o en temas impresos o en cualquier medio del que estemos hablando. ¿Cómo le hago? Sí es difícil. La verdad es que sí hay apoyo de vente, pero ¿qué me vas a dejar? O sea, es un doble discurso. O sea, sí hay apoyo, pero no tanto. Y bueno, conforme hablar de ciencias de la economía, por supuesto, yo totalmente estoy de acuerdo que las ciencias que tienen que ver con las ciencias sociales, vaya en sí, tienen que estar en el ojo y precisamente son de mis temas principales. A lo mejor aquí no los toqué a profundidad, pero como comentaba, la parte económica para mí es un arma muy importante para llegar al público que normalmente lee El Economista y para yo tener convencidos a los editores y a los jefes, pues de que la sección de ciencias se necesita para explicar la economía y para explicar muchos temas sociales que están inmersos y que tienen mucha ciencia y que por supuesto se pueden explicar. Por eso yo decía, en menos de 11 días logré contar 30 temas distintos, es decir, la ciencia está en todos lados y sí se puede. Sí, Sandra. Hola, Javier Cruz de la UNAM. Una pregunta para los dos, para Nelly y para Will, cada quien en su propio espacio. Ya llegaron, ya lo tiene la escala que tiene. ¿Cuál es la escala que sigue en el caso de cada uno? ¿Qué es lo que necesitan para acceder a esa escala siguiente y qué es lo que podría impedir que puedan llegar a esa escala siguiente? Bueno, mi escala siguiente es que mis compañeros periodistas estén aquí, que de verdad se genere esta relación donde de verdad los periodistas sean los que escuchen estos mensajes. Esa es mi escala siguiente, por eso no sé si he servido de vínculo o no, pero así como vengo a estos talleres, todo el tiempo parezco periquito, pero siempre me estoy manifestando con mis compañeros en todas las coberturas que hacemos, de que es importante venir, de que vimos estos temas, de que se tocaron estas cosas, de que hay becas, de que hay nuevos talleres, de que se apunten, porque no se apuntan, de una manera siempre tratando de estar involucrándolos en esto, invitándolos a la Red Mexicana de Periodistas. Para mí creo que sí es la mejor plataforma, el estar agrupados, reunidos y discutiendo los temas y diciendo qué es lo que no nos parece, qué es lo que no funciona. Creo que esa es la clave y por eso es que en lo personal hago este doble esfuerzo por cumplir con mi trabajo, pero además venir, pero además todo el tiempo prepararme en los foros y demás. Y por supuesto, mi idea sería llevar esto a otro nivel y tener espacios más amplios y lejos, no sé si a lo mejor entro en controversia con alguien más, pero a mí lejos de querer quedarme con los temas, yo sí creo que un tema tiene un abanico de posibilidades para ser contadas y en ese sentido a mí me gustaría que todos mis compañeros, así como yo hablo de un caso de lepra que hubo en Yucatán, todo mundo hable de eso y de distintos enfoques y entonces pues ese tema las autoridades lo tengan que escuchar. Es más, un ejemplo muy claro, hablé con un funcionario de la Secretaría de Salud sobre lepra y a los 2 días tenía a las autoridades de Yucatán llamándome para preguntarme cómo me había dado cuenta yo de estos casos, porque ellos no lo tenían en el radar, para buscar a este personaje y tratar de ayudarlo. Es así de clara la labor del periodista. Creo que desde ahí ya estamos haciendo algo más y creo que sí está funcionando. Y como yo veo estos resultados, cuando hablo de una enfermedad, tengo un montón de correos de personas que me dicen a dónde acudir, a dónde mandar su caso, etcétera. Como contaban, o sea, de verdad estas historias pueden generar el cambio y para mí eso ahorita es lo que me funciona y creo que sí estoy cumpliendo con lo que yo quiero del periodismo de ciencia. Como lo decía, me tardé 8 años en descubrirlo y eso es lo que quisiera que no se repitiera. Ojalá hubiera más estudiantes aquí que estuvieran atentos a esto y que descubrieran hoy que existe el periodismo de ciencia y no 8 años después, cuando por supuesto el tiempo avanza y hay un empresario japonés que escuché que decía que los primeros años no te busques una empresa enorme, búscate al mejor jefe, al que te va a enseñar todo. Bueno, yo lo encontré, pero después de 8 años. Ahorita ya debería estar
no sé, súper mucho más consolidada, no sé. Eso es lo que creo que no debería de estar sucediendo en el periodismo, que los alumnos, o sea, sí, ojalá esto llegue a más alumnos y más gente se entere de que existe el periodismo de ciencia, que es una herramienta viable, y ese es mi cometido hasta el momento y por lo que quiero seguir siendo periodista de ciencia. Les pido por favor que sean breves tanto en sus respuestas como en sus preguntas. Quedamos un poco atrasados. Gracias. Ok, bueno, respondiendo al maestro Javier, creo que la siguiente etapa va en dos líneas. La primera es formar la red salvadoreña de periodistas de ciencia y pues ojalá podamos tener el 6º Seminario Iberoamericano de Periodistas de Ciencia allá en San Salvador. Sería interesante. El siguiente paso, el que es la tercera etapa de este proyecto, es tener un programa de entrevistas en línea para pues entrevistar a investigadores y hacer una transmisión en plataforma online. Entonces hacia eso vamos, y yo creo que lo que me impediría sería la negatividad de la voluntad de las personas, más los recursos sé que de alguna u otra forma los vamos a conseguir. Gracias. Yo quisiera preguntarte, ya en la talacha diaria, en toda esta experiencia que has tenido, si nos pudieras comentar ¿cuáles serían los tips? Hace rato hablabas que tienes que hacer las historias interesantes a partir de conceptos que a veces son muy técnicos, ¿no?, en ciencia, pero ¿cómo le haces para que esas historias sean interesantes? ¿Cuáles serían las claves que nos pudieras recomendar para pelear por esos espacios? ¿A quién le preguntaste, perdón? Para mí es muy fácil. Lo que a mí me hace ruido, lo que a mí me interesa y lo que a mí me intriga, híjole, pues creo que me guío mucho por la intuición. Las historias que me mueven en lo personal, por ahí es donde yo arranco, y ese sería mi tip principal. Si una historia te mueve, si una historia te genera más dudas que respuestas, creo que ahí tienes una buena historia y ahí es donde te debes agarrar, porque finalmente pues el periodismo te debe de gustar, las historias te deben de enganchar. Eso es lo que yo te compartiría. Bien, buenas tardes. Yo soy Carlos Padilla, director de la revista Zócalo, una publicación dedicada al análisis de la comunicación, los medios y el periodismo en las telecomunicaciones, el derecho a la información. Y esta revista, bueno, más bien la temática de la revista, pues digamos es una revista de nicho, como lo pueden ser o como lo son los portales de periodismo de investigación, de ciencia, sobre todo. Y también lo puede ser el periodismo de acceso a la información y la transparencia, pero las universidades poco atienden estos temas. No hay currícula en las universidades de estos temas. Ustedes mismos han dicho que se hicieron solos, ¿no?, o por accidente llegaron al periodismo científico. Y yo creo que este tipo de seminarios podría ir abriendo espacios a los rectores o a los coordinadores de las carreras de comunicación para interesarlos, porque estos tipos de periodismo de nicho, sea el análisis de los medios, el periodismo científico o el de acceso a la información y transparencia, inclusive pueden ser opciones de empleo y además opciones para profesores como ustedes que impartirán estas cátedras en las universidades. Ojalá este seminario en las próximas versiones también se abra espacio para académicos, para los coordinadores de las carreras de comunicación, para que se interesen, incluirlos en sus currículas. Nada más. Gracias. Ahí yo nada más quisiera agregar un pequeño detalle. Para eso existe la Red Mexicana de Periodistas, para meter este tipo de proyectos y estas iniciativas. Yo adelanto una iniciativa que quiero meter el próximo año, y le comentaba a Manuel que era eso. Yo vengo de una institución incluso privada, yo no estudié en la UNAM, eso también es rarísimo. Otro punto, porque yo soy una especie rara. Entonces, a mí sí me interesa que en las universidades privadas exista debate, existan estas formas de comunicar, y yo quisiera meter un proyecto, porque la red también estamos tratando de hacer proyectos justamente para esto, para ir descubriendo por qué el periodismo de ciencia no está en todos lados. Y uno de los temas que a mí me gustaría tocar justamente es esto de generar un grupo de periodistas de ciencia que pueda ir a las universidades. En lo particular, yo voy por universidades privadas, porque ahí sí creo que si en las universidades públicas no hay vinculación,
En las privadas estamos peor, se dedican a sacar número de alumnos, no alumnos bien preparados, ni ver para qué son buenos, ni nada. Entonces, esa también es una de mis metas y gracias por mencionarlo. Pues le agradecemos a Nelly y a Wilber su participación en este quinto seminario. Gracias.